Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Can Yaman y Demet Özdemir han decidido divorciarse, y todo parece indicar que la ruptura es mucho más compleja de lo que imaginábamos. El amor, a veces, es como un cáliz envenenado, declaró Can Yaman durante una entrevista reciente, encendiendo todas las alarmas en el mundo del espectáculo. Detrás de esa frase cargada de simbolismo, se esconde una historia de desgaste, silencios prolongados y decisiones que han marcado el final de una de las parejas más queridas por el público. Durante semanas, los rumores de una crisis entre ambos venían cobrando fuerza. Aunque seguían compartiendo fotografías en redes sociales y asistiendo juntos a eventos públicos, fuentes cercanas afirmaban que todo era una fachada para evitar el escándalo mediático. Demet ya no era la misma. Se mostraba distante, como si su mente estuviera en otro lugar, comentó un estilista del equipo de producción con el que trabajaban. El punto de quiebre habría llegado durante unas vacaciones en la costa mediterránea. Según testigos, una discusión iniciada por un comentario de Can sobre la carrera profesional de Demet escaló hasta convertirse en una pelea que los llevó a dormir en habitaciones separadas durante el resto del viaje. No soy tu sombra ni tu adorno. Tengo una carrera que respeto y que tú también deberías valorar, le habría gritado Demet esa noche. A su regreso a Estambul, la pareja intentó salvar lo que quedaba de su relación. Se sometieron a terapia de pareja y redujeron sus compromisos laborales para pasar más tiempo juntos. Pero el daño ya estaba hecho. Intentamos todo, de verdad lo hicimos. Pero a veces el amor no basta cuando ya se ha perdido el respeto, confesó Demet a una amiga cercana, quien filtró sus palabras a los medios. En su última aparición ante la prensa, Can se mostró sereno, pero sus ojos reflejaban una tristeza contenida. Amo a Demet. Siempre la amaré. Pero hay momentos en la vida en los que uno debe soltar para no destruir lo que alguna vez fue hermoso, dijo mientras evitaba responder preguntas directas sobre los papeles de divorcio. El anuncio oficial llegó a través de un comunicado conjunto publicado en sus redes sociales. En él, agradecieron a sus seguidores por el apoyo incondicional durante los años que compartieron su vida, y pidieron respeto en este momento tan delicado. Esta decisión no fue fácil. Nos duele, pero creemos que es lo mejor para ambos. Seguimos admirándonos como personas y deseamos la felicidad mutua, se leía en el mensaje. Los fans no tardaron en reaccionar. Algunos mostraron apoyo incondicional, mientras otros se mostraron desilusionados por el fin de una historia que había sido idealizada durante años. Pensé que durarían para siempre, comentó una seguidora en Instagram. Pero al menos fueron sinceros hasta el final, respondió otro usuario. En medio del torbellino mediático que generó la noticia, empezaron a circular versiones encontradas. Algunos medios señalaron que la ruptura había sido motivada por una infidelidad, mientras otros aseguraban que la presión de los fans y la constante exposición pública terminó afectando la intimidad de la pareja. Sin embargo, personas cercanas a ambos desmintieron rotundamente cualquier traición. No hubo terceros, ni engaños. Lo que hubo fue cansancio emocional y prioridades distintas, afirmó un representante del entorno de Can. Lo que sí se ha confirmado es que, durante los últimos meses, Demet había comenzado a asistir a sesiones de terapia individual. Buscando herramientas para manejar la ansiedad y el desgaste emocional que la relación le estaba provocando. Me perdí a mí misma intentando mantenerlo todo unido. Ya no sabía dónde terminaba mi voz y comenzaba el eco de sus decisiones, habría confesado en una de esas sesiones. Estas palabras, filtradas por una fuente anónima,
reflejan el nivel de desorientación que vivía la actriz en silencio. Por su parte, Can también se refugió en el trabajo. Rodajes en el extranjero, compromisos promocionales y su reciente incursión en un proyecto internacional hicieron que la distancia física acentuara aún más la emocional. Me escapé a través de mis personajes. Era más fácil ser otro que enfrentar lo que pasaba en casa, habría dicho en una conversación íntima con un amigo de la infancia. Uno de los momentos más difíciles fue, sin duda, la entrega de sus pertenencias personales. Según se supo, Demet abandonó la casa que compartían una noche sin previo aviso, dejando una carta manuscrita sobre la mesa del comedor. No puedo seguir amándote si al hacerlo me estoy olvidando de mí. Te deseo paz, aunque yo aún tenga que reconstruirme, escribió. Can, al encontrarla, se mantuvo en silencio durante horas. No respondió. Solo ordenó que nadie lo molestara ese día. Desde entonces, sus caminos han comenzado a tomar rutas distintas. Aunque siguen manteniendo un vínculo respetuoso y cordial, ya no hay espacio para reconciliaciones. El círculo íntimo de ambos confirma que esta vez la decisión es definitiva. No hay marcha atrás. Lo hablaron durante semanas y entendieron que aferrarse solo los haría sufrir más, aseguró una amiga mutua. Lo más impactante fue la reacción de sus familias. La madre de Demet, muy cercana a Can, habría llorado al enterarse de la noticia. Pensé que él sería el hombre que la cuidaría siempre. Pero a veces, el amor no basta, dijo entre lágrimas. En tanto, el padre de Can, quien pocas veces opina sobre temas personales, simplemente comentó, mi hijo necesita volver a encontrarse a sí mismo antes de intentar compartir su vida con alguien más. En redes, el hashtag #CanYDemet se convirtió en tendencia global durante más de 24 horas. Videos de sus escenas más memorables, recopilaciones de sus entrevistas conjuntas y mensajes nostálgicos inundaron las plataformas. La tristeza colectiva fue tan evidente que incluso otros famosos del medio dedicaron palabras de aliento a la expareja. Amar también es saber soltar. Les deseo luz en sus nuevos caminos, escribió una actriz amiga de ambos. Aunque la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir ha llegado a su fin, sus huellas seguirán vivas en el corazón de millones. Lo que construyeron, dentro y fuera de los focos, fue real, y eso nadie podrá borrarlo. Como dijo Demet en una reciente declaración, no hay final triste cuando lo que vivimos fue sincero. Lo triste sería fingir que aún funciona solo por el que dirán. Y mientras el mundo sigue reaccionando, ellos se preparan para comenzar nuevas etapas en sus vidas, esta vez en solitario, pero con la esperanza de que el amor, aunque distinto, vuelva a tocar sus puertas cuando ambos estén listos. Gracias por acompañarnos en este video. No olviden dejar sus comentarios sobre esta impactante noticia y suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización del mundo del espectáculo.